Bueno, ya estamos aquí, tercera hora, ya sabéis, aquí arriba pueden compartir este enlace que tienen en Telegram, en WhatsApp, en redes sociales y decir que estamos con José Osuna, con el doctor aquí en vivo y en directo ahora mismo. Recordad que estamos saliendo a Facebook, YouTube, Twitch, Odyssey, todo de la caja de Pandora y aquí tenéis el enlace para poder suscribiros. Pues vamos a la Comunidad Valenciana, pim pam. ¿Qué tal, doctor? Muy bien, querido Luis. ¿Cómo vais? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien. Pues Luego por nosotros privado te aquí, toca... ¿el qué? Di. No, aquí con restricciones ya que nos han puesto las pilas. Sí, luego te quería comentar, a ver, cuando acabemos, quiero hablar Vale, contigo, ¿vale? claro, Te quiero claro que contar sí. unas cosas. Pero tengo Vale. soluciones para todo, yo últimamente ya te lo explicaré. Bueno, pues encantado. Pero bueno, aquí han hecho aquí, vamos. Pero bueno, bien, bien. Hay que estar Bien, a todo. vamos tirando, vamos tirando. Mm. Bueno, ¿qué días estabas en Castellón, por cierto? Normalmente lunes y miércoles. Lunes y miércoles. ¿Y en Mm. Valencia? ¿Martes, jueves y Martes, viernes? jueves y viernes, sí. Vale. Eso Mm. tengo yo que anotarlo en el cerebrito que tengo. Bueno, Bueno, muy niño, bien. ¿por dónde Vale. empezamos? ¿Por la pandemia? No, no, ya sabes que en este momento ¿Qué este tema plantas les daríamos a no esta gente? comentaré. Es en privé, se puede comentar nada. Para que despierten conciencia. Solo quiero eso. Bueno, a lo mejor las plantas les despierta con la conciencia. Es que De había hecho, cogido un las comentario. plantas se empezaron a utilizar precisamente para tener conciencia. O sea, en realidad sí. Es En que realidad las vi plantas, un sí. comentario hace un momento de una persona, no voy a decir quién, que decía que estaba esperando LSD porque estaba en depresión y quería hacerse terapia. Le he dicho, no lo hagas eso ni loco. Digo, vas a No, entrar más en depresión con el LSD. Mucho claro. más. Digo, eso es un poco... De hecho, hoy voy a explicar unas 8 o 10 básicamente para que la gente entienda, ¿no? De qué va esto y cómo está, pero no, LSD se utilizó en su momento en psiquiatría, lo que pasa que, bueno, cada persona es un mundo, ¿no? Entonces, ¿cómo le vas a dar a LSD en general a todo el mundo? Sería un poco complicado. Es que yo he visto gente que se ha quedado muy girada con el LSD. Mucho, no uno, ni dos, ni tres. Y todos porque estaban en estados depresivos. Por eso me ha hecho gracia. El LSD tú Claro, te lo tomas en un estado normal y te diviertes. Ahora, como claro, tengas problemas, se multiplican por 1000 los problemas. Y lo digo por claro, experiencia propia. claro, porque puede producir un efecto rebote que lo produce en realidad. Y luego depende de la dosis, depende del peso, depende de muchas cosas. Es decir, tampoco se puede tomar, ¿sabes? Una dosis concreta en función de la persona. O sea, no, yo creo que no. No. Pero bueno, mira, ya sabes que... Pues mira, el título es Plantas alucinógenas, teología y neurociencias, pero yo podía haber dicho enteógenos, nuevos usos para las viejas drogas, porque en realidad es así. O sea, no es nada nuevo Pero todo esto. el otro es un título correcto para YouTube. Claro, claro, el otro viene bien, pero en realidad es así, ¿no? Entonces, bueno, es un poco poner en orden quizás este punto, ¿no? Es decir, es un estudio real, ¿no? Que existe. Entonces se dice que las plantas enteógenas en realidad se han utilizado ancestralmente, o sea, dentro siempre de un contexto ritual religioso y de corte como místico y estático. Es decir, que no es, el título no es por casualidad, es que es la pura realidad, en realidad es así, ¿no? Y es cierto que aún se siguen consumiendo, ¿no? Pero como que ha cambiado el entorno cultural y la forma de ingestarlo. Es decir, depende de dónde está, pues se consume de otra forma. Lo que pasa que también es cierto que a nivel de neurociencia se siguen de alguna forma dilucidando cómo funciona el cerebro, lo que tú has dicho, ¿no? Si tomo LSD, ¿qué me pasa, no? ¿Cómo funciona el cerebro asociado a diferentes sustancias psicoactivas, ¿no? De forma de que es verdad que modifican el estado de conciencia y en el ámbito clínico está. De hecho, hoy en día, por ejemplo, sabes que hay un medicamento que se llama es el derivado de la marihuana, ¿vale? Que se llama Sativex, que ya se está recetando en la seguridad social. Es muy caro, pero se llama Sativex y es la marihuana sintética que se está ofreciendo para, sobre todo para personas con síntomas de dolor crónico que no se le puede solucionar de alguna forma. Y están haciendo ahora en Estados Unidos, ya se está probando mucho, por ejemplo, lo que es la psilocibina, ¿vale? Se está estudiando ya inhalada para poder asociar a temas de depresión, o sea que no estamos inventando nada nuevo, es que en realidad lo que pasa es que requiere
Aquí sí se requieren muchos años para entender que una cosa funciona o no funciona. En otros elementos, pues no, parece que en un año se puede hacer o en medio año, pero aquí se necesita mucho tiempo en realidad para esto, ¿no? Entonces, bueno, así a nivel como de historia, para saber por qué se llama enteógenas, esto viene del año 79, en realidad, del año 1979, que significa, enteógeno significa Dios adentro. El enteógeno significa Dios adentro, ¿no? Y designa las drogas de alguna forma que te ofrecen visiones y que de alguna forma vienen vinculadas de esos ritos que son religiosos o chamánicos. A otras drogas, eso es otro tipo de droga, ya no es droga enteógena. Es decir, la droga enteógena es la pura, ¿no? La que de alguna forma tiene una ingestión ritual, ¿vale? Hay un ritual en la ingesta de todo esto. Se dice que hay datos que hay que pensar que el uso de psicoactivos procede del chamanismo, ¿no? Sobre todo de cazadores euroasiáticos del Mesolítico, o sea, viene de atrás, o sea, no viene del Amazonas, eso no es cierto. Viene de euroasiáticos del Mesolítico, incluso en el Paleolítico ya se utilizaban este tipo de sustancias, ¿no? Y se dice que el primer encuentro entre homínidos, ¿no? Y los hongos alucinógenos, era lo más fácil en realidad, porque los hongos lo utilizaban como si fuera un alimento y de repente ¡plup! Se quedaban como traspuestos y veían cosas, ¿no? Algunos se morían porque tragaban más de lo normal y otros, pues bueno, empezaban a ver cosas, ¿no? Entonces, se puede fechar como hace más o menos 1 millón de años. O sea, hace 1 millón de años ya el ser humano ya tenía ingesta de este tipo de que los alcaloides, sobre todo el DMT, ¿no? La dimetiltriptamina, ¿no? Sería es como un factor químico de la dieta protohumana, o sea, estaba inmerso en todo lo que era la propia dieta humana, ¿no? Y era como una forma de autoconciencia, de espiritualidad, o sea, el ser humano empezaba a ver cosas que estaban fuera de su visión normal, ¿no? Entonces era que despertaban como profundas preguntas en relación al cosmos, al mundo espiritual y a los ancestros. O sea, imagínate que de ahí salen 1000 fórmulas de religiones, porque claro, tú cuando tomas un tipo de planta diferente, pues puedes ver igual un árbol que te habla o puedes ver igual, ¿sabes? Puedes ver lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, siempre, cuando se ha determinado hacer esto, el procedimiento para un estado de conciencia puro es el ayuno prolongado, la privación del sueño, ejercicio físico violento, autotortura, meditación, concentración. Todo eso va en contra de esto, al contrario de lo que la gente piensa. La gente piensa, no, tengo que esforzarme, hacer mucho ejercicio, no sé qué. No. O sea, en realidad tú tienes que tener la mente quieta, la mente tranquila, como para poder estar en un estado. De hecho, se hacen pruebas. O sea, tú te vas a Berkeley, por ejemplo, que hay una fundación que estudia esto, y ahí tienen 3 profesionales con personas que están tumbadas en camillas con tranquilidad y le hacen un tratamiento con mucha tranquilidad. Y desde luego no se obligan a hacer la Olimpiada para hacer eso. O sea, que tiene que ser como mucho más trabajado. Todo esto, me voy a ir a la teología y luego me voy a la neurociencia, ¿vale? Todo esto se, se compartía además con danzas, con danzas que en realidad inducían al trance. O sea, al final yo puedo estar como en un estado de alterada de conciencia, pero no sé si sabes que si el timo lo trabajas muchas veces, ¿vale? Le das muchos toques al timo, pues hace una secuencia dentro de tu cuerpo. Pues imagínate un tambor, ¿no? Cuando lo tocas, lo sientes en el timo o un gong, ¿no? O cualquier otro elemento que hace que el timo de repente empiece a vibrar, conecta con la pineal y ¡pum! Y te quedas en un estado alterado de conciencia, ¿vale? Entonces, ¿por qué las danzas? Y los tambores y los cuencos y todo esto, porque lógicamente en un estado alterado de conciencia te permitía de alguna forma despegarte de tu cuerpo terrenal, que era un poco el uso que hacían. Y luego ya a partir de ahí pues estaban como ya empezaron ya, pues es como es el ser humano, ¿no? La infinita levedad del ser. Empezaron a pensar que eran dioses, que eran brujos, que eran sacerdotes, que no sé cuántos tal. Y al final se fue devaluando poco a poco y restringiendo solo a cierto tipo de cultos y se evitó que las personas más normales, no del orden sacerdotal o del orden de los reyes, pues que no pudieran acceder a este tipo de plantas. Entonces,
Vamos a hacer algunas plantas para que veamos de dónde vienen. Por ejemplo, el cáñamo, ¿no? El cáñamo, el origen viene del mar Caspio y del Irán oriental, ¿vale? Se le llamaba banga, el famoso banga, que es como si fuera el baile hindú, pues en realidad viene del cáñamo, ¿vale? Era en la India donde se utilizaba siempre para meditar de forma religiosa, consideraba que disipaba el mal, que atraía la buena suerte y que apartaba al hombre del pecado. Bueno, en realidad lo que hacía era desconectarlo de su mente más material y bueno, fue también conocido en Mesopotamia y fue apareciendo en los textos médicos y los textos religiosos. De hecho, no sé si sabes que en Egipto han aparecido textos que hablan del cáñamo como una sustancia bondadosa para el cuerpo, ¿vale? Sí, sí, y se ven las fotos, bueno, las fotos, grabado en piedra. Claro. De su carácter curativo, en textos chinos, por ejemplo, hace más de 5.000 años de antigüedad. O sea que en la medicina popular india se utilizaba para tratar desde la caspa, la tuberculosis, las enfermedades venéreas. O sea que si te das cuenta, en realidad había un culto como muy concreto, ¿no? Para el cáñamo. El beleño, que sería como la escapolamina o la atropina, ¿sabes qué es el famoso, ese que te deja así como un poco sin sentido? Eso se utilizaba en Grecia para aparentar locura o adquirir facultades proféticas. ¿Vale? Se decía que los oráculos de Delfos se realizaban bajo los efectos de la intoxicación con uno de sus semillas. O sea, que nada de conectar y ser espirituales, sino que se tomaban su planta y veían y a partir de ahí pues conectaban, ¿no? Entonces, son como alcaloides que entraban a través de la piel o de las mucosas. Entonces, era muy fácil de suministrar, no tenían que hacer nada extraño. Y lo que hacía es que producía una sensación de gran ligereza corporal. Luego está el estramonio, que es uno de los más, yo creo que es uno de los más menos conocidos y más importantes, ¿no? Dice que aparece en los textos egipcios y fue utilizado por magos y exorcistas en la antigüedad. O sea, se utilizaba como ungüentos para todo lo que era el tema de brujería, ¿vale? Eh, las visiones tienen relación con como que vuelas, ¿no? Y como es tóxico también, porque es a través de la piel y de las mucosas, pues de alguna forma generaron la imagen de la bruja que vuela montada en una escoba. O sea, la famosa imagen es del estramonio, ¿no? ¿Por qué? Porque se veían así. Entonces, bueno, es como entrar. Entonces, ahí al subconsciente ese que llevamos todo, pero que en realidad tiene una vinculación directa. Luego estaría la belladona, que está en la cuenca mediterránea en Centro Europa, y lo que hace es que dilata las pupilas, ¿no? Y los ojos adquieren como un tono brillante. Por eso se llama belladona, ¿vale? Porque está bella la dona, porque se ponía así, ¡pum! Y se dejaba. Y fue utilizada en la Edad Media, sobre todo como cosmético femenino. Qué curioso, ¿eh? Como cosmético femenino para embellecer los ojos, ¿vale? Entonces, claro, si eso es así, o sea, luego sigo con más sustancias. Los enteógenos, que es Dios, está dentro de nosotros, de alguna forma, lo que nos dan es una experiencia divina. Sería como lo que ahora decimos un alucinógeno, un psicodélico, ¿no? Un psicototimétrico, bueno, le dicen de muchas formas. Es decir, al final, si enteo significa Dios, o sea, que está dentro de nosotros, es como una palabra que describe o que estás inspirado o, como decían, cuando fueron los españoles a Centroamérica y Sudamérica, o poseídos por el Dios. Pues claro, tú lo puedes ver de una forma, lo puedes ver de otra. Tú puedes decir, este no está bien y está poseído por Dios, o este está iluminado, ¿vale? Por Dios. Entonces, se aplicaba siempre a trances proféticos al principio y luego ya, en la época ya más medieval, a la creación artística, a la pasión erótica, bueno, empezó a seccionar ese rito religioso que eran los estados místicos, ¿no? Entonces, en realidad es como que la designación es como que enteógeno como adjetivo viene de las plantas enteógenas, pero viene del devenir. O sea, se llama genenteógeno sería el devenir de Dios. ¿Sabes? Es un matiz, pero cuando hoy en día se habla de esto,
se habla como muy alegremente. Y va, todo es enteógeno. No, no es así. En realidad no es así. Una cosa es que te venga la inspiración y otra cosa que tú utilices la inspiración para hacer otra cosa. Es diferente, ¿vale? Entonces, ahí hay como, sería como, tanto las drogas naturales como artificiales, ¿vale? Sería como, ¿para qué estoy utilizando yo el enteógeno tradicional camuflándolo para hacer algo personal? Y eso sucede en esa etapa. En la etapa en la etapa del medieval, un poco más hacia adelante, se empieza ya a utilizar de otra forma, ¿vale? Lo que es esa parte. Por ejemplo, si me voy a la mandrágora, que eso viene de la tradición céltica europea y de la brujería, ¿vale? Lo que hace es que sería como combinar trances alucinatorios con los aquelarres de Europa. Fíjate, o sea, pasamos del principio de hace 1 millón de años, donde las plantas de alguna forma sirven como místicas y hacen que el ser humano deje de ser con ese instinto tan básico y ser más espiritual, a cómo ya se va manipulando poco a poco y lo van utilizando personas donde de alguna forma sesgaban la posibilidad de que ciertas personas pudieran ver algo que ellos no veían. Sería como el nacimiento de una, llámala Inquisición, ¿no? Entonces, claro, eso hizo, lógicamente, que se polarizase mucho la parte espiritual y llegaran a hacer las brujas, ¿no? Los aquelarres, o sea, ya no se utilizaba ni siquiera en plan místico, ya se utilizaba se habían polarizado, como ahora está todo, ¿no? Muy polarizado. Entonces se polarizaron uno hacia los aquelarres y otros a machacar a todos los que hacían ese tipo de cosas. O sea, se pierde, ¿vale? Hasta que aparece, hasta que aparece el LSD, que aparece. Eso se llama cizaña o planta de la locura o cornezuelo del centeno, en realidad. De lo que es ahora el LSD viene de antes. Entonces, es una propiedad que viene infectada por un hongo, ¿no? El cornezuelo. Dice, aunque esto parece que es muy nuevo, esto viene del siglo XII antes de Jesús, en China, donde esta sustancia se utilizaba en los partos, ¿vale? Si sigues con eso, sabes, no sé si sabes que en los esenios, por ejemplo, los panes que utilizaban tenían un tipo de hongo que de alguna forma se asemejaba a este y ellos tenían una posibilidad de ver más allá de lo terrenal. Y era porque este hongo infectaba, infectaba entre comillas, se alteraba cuando se hacía el pan y ellos eran capaces de ver porque estaban realmente tomando el LSD camuflado con el suelo del centeno. O sea, si tú haces un pan de centeno y está infectado por el hongo, y eso es son semillas de allí, pues imagínate que toda esa parte, incluyendo, si se incluye que Jesús estuvo en los esenios, imagínate las propiedades que podría tener un pan con el centeno, ¿no? Con ese hongo alterado. Poder ver más allá, es decir, tener una conciencia diferente. Después sería lo que es el peganum, la armada, se llama la armina, ¿no? Que es como está en el norte de África, desde Marruecos hasta Siria. Este enteógeno es el que más se consumió antiguamente y está en toda esta zona de la Tierra, ¿no? O sea, todo lo que es el norte de África. Se utiliza sobre todo para el cansancio físico, psíquico, y aquí también se utiliza para protegerse de ataques de los demonios y de aquellas personas que hablan mal de los demás. Se ingesta fumando o aspirando el humo que produce la combustión, ¿no? Y luego está la famosa Amanita muscaria, ¿vale? Que en realidad le llamaban la seta matamoscas, ¿vale? Entonces, esta viene del círculo polar ártico, en realidad. Parece mentira, viene del círculo polar ártico y también de la parte de la América nativa, ¿no? Entonces, si te intoxicas es como que bebieras mucho alcohol, en realidad. Lo que pasa es que tienes intensas alucinaciones, náuseas e incluso vómitos y luego tienes como mucha jaqueca. Se ha propuesto la hipótesis de ser el principal componente del soma. O sea, el soma es la bebida india védica, ¿vale? Y del ahoma, que es su versión persa.
Hoy en día tiene, sin embargo, fíjate hoy en día que todos los cuentos de los niños tienen la famosa Amanita Muscaria, pues están los gnomos, está en todos los cuentos está esa seta. O sea que es muy curioso cuando, cuando le das forma. Entonces, al final, y eso te lo comento a ti, ¿no? O sea, hay como muchos términos en realidad, si te das cuenta. Entonces diría, a ver, ¿qué es una experiencia divina en realidad? Al final, ¿qué es una experiencia divina? El Para nirvana, ti, ¿qué sería? para mí, el nirvana, bueno, está claro, una experiencia divina. Yo lo he probado muchas veces. Cuando he tomado este tipo de productos que no se pueden nombrar, lo que haces es una expansión de conciencia a través del MDDA y en ese momento esa Sí, expansión de conciencia te puede llevar a muchos estados. En mi caso, conocimiento, el poder indagar, llegaba mucho más rápido metiéndome en internet a las cosas que quería buscar y me expandía conciencia. En otras también hacer el amor tenía unas sensaciones brutales. El hecho también de simplemente pasear y conectar con plantas, con animales, ha sido brutal. O sea, es decir, una conexión telepática, también ver la Matrix, los objetos, cómo vibran, la vibración de las frecuencias en las que estamos. O sea, que tú ahora lo ves físico y lo ves tangible y luego ves cómo eso tiene unas capas que se van en movimiento y puedes ver más allá y ves cómo el velo se cae, ¿no? No es que el velo se mm, caiga, sino que ves la profundidad de lo que no ves ahora. Y puedo seguir. claro, yo creo, yo fíjate, eso sería como lo que percibes, pero ¿tú no piensas que cuando uno desconecta de su mente y empieza a conectar con el otro es cuando realmente se siente parte del todo? Es decir, yo creo que al final lo que para mí sería una experiencia divina es yo no me siento ni lo que tengo ni lo que soy, ¿vale? Uh -huh. Y conecto con el todo, conocido o no conocido. Me olvido de mí mismo, Bueno, eso también pasa, sí, es una realidad. Pasa que ¿verdad? dependiendo tus ganas, ¿no? Porque es decir, yo me puedo sentir conectado con todo porque a mí me apetece eso y a lo mejor eso para mí, aunque lo sienta, no me es satisfactorio porque estoy pensando en otras historias. O sea, te pongo Pero un cuando estás ejemplo. en trance, en realidad, no tienes capacidad de eso, ¿no? ¿O sí? Sí, No lo sé. sí, sí tienes capacidad de eso. A ver, yo he tenido experiencias de estar, de pararte, no hacer nada, como dices tú, y sensación total de conexión con todo, y sobre todo selección, una conexión telepática, pero no porque estés hablando, sino porque lo sientes todo. Yo le llamo Claro, telepática porque no se pone el de nombre, o sea, es decir, es una conexión brutal con todo. Lo he vivido también sí. muchas veces. Lo que pasa es que Y, eso y a mí que, me da una sí, tranquilidad, pero también me da una soledad. claro, claro, porque luego tienes que volver aquí. Claro, ese es el error. El error es, yo salgo de una sesión así, pero luego me tengo que enfrentar a la realidad del día a día. ¿Y quién me acompaña, no? Claro. Claro, sería eso. ¿Y qué piensas tú? Que, ¿qué piensas tú? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué prefieres, un alucinógeno o un psicodélico? Es decir, algo que te vea ver o algo que te vea o que te cree procesos mentales raros o eso. ¿Dónde crees tú que te quedarías Vuelvo a entre uno y repetir. otro? Vuelvo a Claro, repetir. sí, en un alucinógeno o en un psicodélico. Alucinógeno es que ves muchas alucinaciones, o sea, y Sí, el psicodélico es que es como tormentas de muchas ideas, de muchas cosas, de muchas. yo prefiero el psicodélico entonces, más que el alucinógeno, porque el alucinógeno siempre es una realidad que no te gusta, te puedes quedar ahí, enganchado. Claro, Y el psicodélico también puede que no te guste a veces movimientos de cosas, pero es mucho más fácil graduar. Es decir, me enfoco más en esto, aunque no lo pueda controlar, ¿no? Pero puedes cambiar más fácilmente. El otro te puedes ir. Este no te acaba de gustar a veces tampoco porque ves cosas que no, pero sí, pero es más fácil, más manejable y quizás es algo que tú no controlas y pasa natural, ¿no? Y es como más divertido, ¿no? Como decir, ahora veo la mano que se mueve así y ves 10.000 manos, ¿no? Como pa, 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 ves la secuencia, ¿no? Y te quedas, ¡hullo! ¿No? ¿Qué es esto, no? No había visto nunca. La primera vez que te pasa, lógicamente, ¿no? claro, Si yo, en cambio, lo que veo es algo que aparece en plan alucinógeno y no percibo las otras realidades, entro en pánico. claro.
Claro, pero es importante lo que estás diciendo para la gente que consume, para que sepan de qué estamos hablando. Es decir, tú puedes tener una droga llamada divertida o una droga que te mete en procesos mentales y que te puede atrapar, como has dicho tú, el LSD, ¿vale? Que puede ser el LSD, la ayahuasca, todo eso hay que tener un cuidado, ¿no? Porque bueno, puedes alucinar, pero puedes meterte en un proceso que no sabes, ¿eh? Entonces es Yo- importante que la gente entienda que el alucinógeno te induce a alucinar sobre ti mismo en muchas situaciones y el psicodélico te proyecta, chu, te proyecta, da igual. el problema es que la gente hoy en día que despierta o que ve esas otras realidades, muchos no saben controlar o no pueden entender qué es lo que están viendo, ¿no? Es como si dijéramos, yo veo la primera, la segunda, la tercera y la quinta, ¿no? Y Hmm, dices, pero claro, veo la quinta y no la controlo, veo la tercera y no la controlo. Entonces, cuando tú tomas ese tipo de fármaco que has dicho, si en el psiquismo entras en ese momento en eso, yo he visto gente que, lo que se dice literalmente, cagarse encima. claro, Porque ver esas realidades puestas de diferentes cosas, imagínate astral, segunda, que claro, serían las plantas, los minerales y que empiezan a tener vida, tú imagínate que tú no sabes que esos son capas de cebolla y que tú puedes meterte en una en otra con la intención, pero ellos lo ven todo aquí y ahora. Entonces es como demasiada información de golpe y entonces claro, colapsas. claro. Eso sería la siguiente pregunta, es ¿qué entendemos por el estado alterado de conciencia? Claro, el problema es, la gente piensa que hay que tomar esto para tener conciencia y es al contrario, o sea, o tienes conciencia y cuando te metes aquí te viene alguna información, bajo mi punto de vista, ¿eh? Te viene alguna información y sabes de alguna forma dónde está o te asalta lo que tú dices en realidad. Ahora, tú imagínate, yo he visto alguna secuencia con una de las plantas que es como el peyote, ¿no? Uno que nombraré después. Es gente que de repente empieza a ver lucecitas, empieza a ver que las piedras respiran, que todo son lucecitas y claro, cogen como una secuencia interna de agobio y que necesitan salir y claro, no pueden salir de ahí, porque lógicamente la planta, hay tipos de plantas que no las puedes cortar. Eh, eh, por experiencia, si tienes un estado profundo de meditación adquirido, sales de cualquiera. No tan fácilmente, pero sales. Pero tienes que tener un potencial de meditación brutal. Te lo digo porque yo me he dedicado a salir de esos estados alterados de conciencia a posta meditando. Y lo he conseguido. Ujú, Y ver a la gente 24 horas colgada y yo totalmente limpio. O sea, es decir, se puede salir. Pero claro, son gente entrenada y que claro. han estado entrenando durante mucho tiempo. O sea, es gente preparada. Entonces, yo tengo una cosa bastante clara, lo que he podido ver con los años es, si tú tienes problemas, lo que te va a mostrar la planta es la realidad de lo que te sucede. Te va a poner una fotografía de lo que tienes que reparar. Mm, Si tú vas en plan lúdico y estás bien y estás sano, vas a ver cosas lúdicas. O sea, te vas a sí, divertir. sin duda. Entonces, claro, la gente cuando te viene tiene un problema real y tú imagínate que le dices, pues te vas a dar un viaje conmigo y yo te guío, ¿vale? A ver, puedes guiarlo si está en modo lúdico, como esté en modo me quiero suicidar, se te Mm, suicida, ¿eh? O sea, tienes que tener mucho... O sea, tienes que ser un claro, muy buen guía para poder sacarlo de ahí, que yo lo he hecho también eso. He visto gente que claro, ha tenido tendencia de eso y los he sacado. Pero ya les he dicho desde un principio, ¿por qué tomáis estas cosas si no estáis preparados? claro. Claro, hay que tener más cuidado de lo que parece. Está muy bien que lo digas, Luis, porque a veces lo dices desde un punto de vista más científico y la gente dice, bueno, esto es una estirada, y no es así. O sea, yo, al igual que tú, he visto, he ido, he visto desde donde estaba en mi parte de drogodependencias cómo tratar, cómo hacer, y no es tan sencillo, por mucha experiencia que tengas, no es tan sencillo. Tú puedes tener una persona alcohólica que tome, por ejemplo, ayahuasca y le puede entrar tranquilamente un ataque psíquico y, bueno, hay que estar ahí. Entonces, claro, depende mucho de ese estado de mente. Entonces, claro. Pero la gente confunde en eso, ¿no? En que cree que eso le va a traer lo otro y no es así. Ni de lejos, ni de lejos. No, si tú eres una persona preparada, es decir, y tú dices, mira, me voy a tomar algo que tenga DMT. Y entonces te enfocas en tu trabajo, es decir, tú estás en un estado creativo, pero el DMT te da una funcionalidad a que expandas y llegues a puntos donde no llegas en un estado natural.
pero claro, tienes que graduar las dosis y sabes que ya entras preparado para eso. O sea, entras a matar en eso que quieres. Y como tú ya tienes un foco, nadie te quita ese foco. claro, El problema es de claro. la gente que lo toma sin tener foco. Así es. De todas formas, fíjate, voy a explicar cuatro que suenan, que es la ayahuasca, el peyote, la psilocibina y el cactus de San Pedro, para que entienda la gente esto, que es lo más famoso, para qué se utilizaba. Porque tienen que entenderlo, o sea, hay una secuencia, o sea, mira, por ejemplo, la ayahuasca, ¿vale? Que es la que realmente sabes que tiene como más, es la que más dicen que te puede disparar el DMT. Esta viene de un ritual americano, pero se consideraba como una planta sagrada y maestra, ¿no? Pero mostraba a los chamanes el camino para encontrar las soluciones de la tribu. Ojo, las soluciones de la tribu, no a la gente. Y también para sanar el cuerpo y el alma, o sea, la gran medicina. Claro, fíjate el concepto, o sea, yo me tomaba ayahuasca para buscar cuál es la solución de mi comunidad. Y fíjate que ahora es al contrario, o sea, ahora yo busco la ayahuasca para mí, para sanar mi yo interno. Sí, claro que se puede hacer, pero para sanar cuerpo y alma, o sea, ni más ni menos, cuerpo y alma, si yo me voy al alma, ¿no? Si yo me fuera a las culturas de hindú, el alma, digo, el alma que tiene como dos dimensiones, el alma que está en la parte física, ¿no? Que trabaja la mente y las emociones, ¿cuánto me tengo que trabajar yo la mente y las emociones para tener más o menos claro cómo soy y cómo estoy en base a lo que me ha pasado? Y desde ahí, una vez entendido, desde ahí puedo trabajar. Pero si te das cuenta es al contrario. O sea, no, es que tengo una depresión, voy a hacerme 3 sesiones de ayahuasca y seguro que me curo. No es cierto. Te va a dar un viaje a la ayahuasca, porque la ayahuasca lo que hace realmente, cuando entra, sabes no sé si sabes, en las tribus, ahí sobre todo en Colombia y en Perú, decían que los órganos se llenan de moco y el moco genera la enfermedad. Entonces tú cuando tomas ayahuasca y vomitas, lo que vomitas no es comida, es moco. Y el moco es el moco que está dentro del órgano. Claro, si yo tengo que hacer una limpieza interna en base a mi mente y a mis emociones que están somatizando en el órgano, imagínate lo que significa luego sanar la mente. O sea, estamos hablando del órgano. Entonces la gente piensa que va a sanar enseguida. Mentira. O sea, vomita lo que está en tu cuerpo, pero no estás. O sea, puedes tener una dimensión, ¿no? Que es lo que al final la ayahuasca te permite ver esa luz, ¿no? Esa dimensión, sí. Pero, ¿y mañana? ¿Y esta tarde cuando salgo de ahí? Y voy a mi casa y tengo mi gente, mi tal, mi cual, donde todo es lo mismo. Entonces, por ejemplo, la ayahuasca en realidad se utiliza mucho como fines chamanísticos y medicinales, pero en prácticas indígenas. Luego sabes que se derivó al Santo Daime, ¿vale? Que es como Santo Daime es como un culto religioso que se basa en la toma de ayahuasca para estados alterados de conciencia y luego la unidad vegetal, así como la iglesia nativa americana. Eso sería una forma más ceremonial de utilizar la ayahuasca. Después estaría el peyote, ¿vale? El peyote es el cactus sin espina, que es mexicano, ¿vale? Entonces eso se está documentada desde hace 7.000 años, lo que es la llegada de los europeos o sea, la llegada de este cactus. Y es como muy sacramental, ¿vale? Y el uso se ha extendido sobre todo también a indios navajos y comanches. O sea, no solamente se quedó en México, sino subió hacia arriba, donde es la base de la iglesia nativa americana, que es la que he dicho antes. O sea, mezclan ayahuasca y peyote. Entonces, hay como muchas ceremonias de confesión, de purificación, y lo que hacen es que permiten al chamán, mediante visiones, entrar en contacto con los espíritus malévolos que causan las enfermedades y la muerte. Aquí es al contrario. Aunque parezca mentira, sabes que hay mucha gente que consume peyote, pero el peyote, quien lo tiene que consumir es el chamán. No lo deberían, o sea, no lo consumen los usuarios. Es el chamán. ¿Por qué? Porque el chamán en un estado de conciencia, como tú has dicho, bien preparado, es capaz de, ¡pum!, conectar y ver y saber qué es y qué le tiene que decir al otro. Fíjate, ¿no? Qué curioso. Y tiene toda razón. De hecho, en Perú hay muchos lugares, sobre todo en el río, en el río Madre de Dios, creo que es sí, que solamente toman los chamanes, no toman las personas. Toman los chamanes y ellos pueden curar a las personas así.
Luego está el psilocibe, la psilocibina, ¿no? Que eso viene de los mayas en realidad, ¿vale? Es el teonanacalt y sobre todo se utiliza en la región mexicana de Oaxaca, ¿vale? La ceremonia es una sesión que dura toda la noche, ahora digo cómo funciona y puede comprender un ritual curativo. Yo de aquí, que es una de las que ya se están introduciendo a nivel más médico, hay muchas formas de hacerlo. Es decir, se pueden hacer microdosis, ¿vale? Con las personas, se pueden hacer sesiones entre 15 y 20 gramos espaciadas semana a semana y puedes trabajarlo, o ya si te metes, lógicamente, en un ritual, pues ya te metes con un chamán que te trabaja de otra forma. Pero a nivel más científico se utiliza ya con microdosis, o sea, se pueden llegar a tomar microdosis por la noche. No, en el MIT se toman 1 gramo todos los días por la mañana para tener como más chispa a la hora de crear. Y por la noche se utiliza para que la mente desconecte en la noche y repare a nivel neurológico. Eso lo hablamos en la primera sesión, me parece. Y luego está el cactus de San Pedro. El cactus de San Pedro bueno, está utilizado en las civilizaciones precolombinas, alrededor de 1500 años antes de Cristo, antes de la llegada de los españoles, y se le dice como es el encargado de abrir las puertas del cielo, y la mescalina abre en el ritual el camino de la aparición del otro mundo. Quizás sería el cactus, sería como el más, ¿cómo te diría yo? Quizás sería como el más espiritual, posiblemente. De todo lo que yo conozco y sé, es como más espiritual. Luego, todo esto, ¿qué hace? Pues que me preguntaría, ¿no es la comunión una ceremonia religiosa llena de símbolos que remiten la realidad? Entonces, al final, ¿qué más da el elemento que utilice para tener trascendencia? Al final, en realidad, estoy intentando visualizar esa realidad de otra forma. La mayoría, todas estos símbolos tienen como una serie de circunstancias comunes, ¿no? Sería como, imagínate, la comunión cristiana y la comunión de los mexicanos en Osaka. Es decir, ¿qué más me da tomar la hostia consagrada que tomarme un cactus o una trufa o un hongo de psilocibina? Es lo mismo. Una te va a alterar a nivel biológico o fisiológico y la otra, quizá, con tu fe, te pueda llevar a un estado alterado de conciencia. Se dice que si, imagínate que fuera como una escena teatral, ¿no? Dice, veríamos que ambas representaciones son muy parecidas. El escenario es en torno al fuego o la mesa, ¿vale? Sitios tradicionales para, para comer, ¿vale? Donde lo que se come es pan y vino en una o estramonio, hongos, psilocibes y peyote en otra, ¿sabes? Se hace todo igual. Permanece delante del sabio. Llámalo Jesús, llámalo Don Juan, permanece delante de Don Juan en los relatos de Castaneda, ¿no? Dice, y luego, tras anunciar la sustantación de los alimentos en carne de Dios, de repente todo entra en carne de Dios. Y de hecho, la trufa mexicana se le dice carne de Dios. Es como si comieras un trozo de carne de Dios y conectaras. Entonces, en realidad, la diferencia es poca. Cambia la sustancia y cambia, lógicamente, lo que es la parte de cómo nos influye. ¿Qué efectos tiene todo esto? Pues bueno, la mayoría de este tipo de drogas psicodélicas o enteógenas, pues alteran el ritmo cardíaco normalmente, la presión sanguínea, la temperatura corporal, normalmente reducen apetito, algunas de ellas te provocan náuseas, algunas de ellas te provocan como incomodidad abdominal, otras te hacen estar como muy activos, son reflejos muy rápidos, otras te descoordinan totalmente, sobre todo tipo de cannabis y todo, te descoordinan, te dilatan las pupilas. Las que producen efectos psicodélicos sería, por ejemplo, pues las que alteran la percepción sensorial. Los psicodélicos, las que alteran la percepción objetiva del entorno, o sea, el nivel de conciencia. Y los psicomiméticos serían las que alteran el curso del pensamiento asociado con algo psicótico. O sea, aquí es donde meteríamos eso que tú decías. O sea, ¿dónde va el peyote? ¿Dónde va el LSD? Porque sí que es importante tenerlo. En realidad, todas ellas
cada una de ellas puede provocar distorsiones de cualquier tipo de modalidad sensorial, ¿no? Sobre todo la posible unión de música o que afectan a la memoria, procesos de pensamiento. Bueno, en definitiva, al final, el uso ritual de estas sustancias está en relación con estados alterados de conciencia que se definen como una desviación en la experiencia subjetiva, ¿no? O en el funcionamiento psicológico de un individuo en un estado normal de conciencia y tiene una duración diferente. Entonces, el tiempo, el sujeto de alguna forma se siente transportado a otra dimensión o a otro plano de existencia completamente real. ¿Cuáles serían los efectos adversos? ¿No? La tolerancia y la abstinencia. Realmente son consideradas fisiológicamente seguras. Eso no quiere decir que te tengas que tomar kilos, pero son consideradas moléculas fisiológicamente seguras, ya que carecen de receptores en los sistemas cardiovascular, renal, hepático y otros centros que regulan las funciones vegetativas vitales. Y esto es importante, por eso no causan adicción. De hecho, yo digo siempre, pero ¿cómo te va a causar adicción algo que te taladra la mente literalmente con todo lo que te ha pasado? ¿Tú crees que tu mente te va a aceptar a ti que le des tanta caña? Ni de lejos. En realidad, hay una parte que es esa, pero hay otra parte que efectivamente no te causan dependencia precisamente por eso. Pero es poca gente que tenga dependencia de ese tipo de plantas. Hay poca gente, en realidad. Luego, la intoxicación aguda de alucinógenos no es muy habitual y suele presentarse si hay consumo de alcohol, con cannabis, con droga de síntesis y se mezcla, desde luego sí. Pero los otros que te darían una intoxicación secundaria sería pues la manita muscaria, la datura stramonium. O sea, con eso hay que tener cuidado porque sí que es verdad que se te puede ir un poco la mano. Normalmente el principal motivo, ¿no?, de asistencia sanitaria son crisis de pánico, lo que tú has dicho. Son las crisis de pánico derivadas de un mal viaje, ¿no? Se llama el bad trip, ¿no? Que es como sería que te agarra algo y quien te acompaña no te puede sacar de ahí y te quedas ahí que hasta que no baja la dosis, la sustancia en el cuerpo, pues bueno. Entonces, y eso puede tener riesgo de conductas agresivas con pérdida de autocontrol y tendencia a autolesionarse. Eso pasa a veces, ¿eh? Eso hay que tener mucho cuidado. Luego, hay que también que tener mucho cuidado con la capacidad de reapariciones espontáneas. Es decir, tú puedes tomarte algo, a lo mejor no te hace efecto, pero luego llega y ¡chas! Y te da un flash. Y a lo mejor piensas que, que es de otra cosa y en realidad es un resto que tienes de antes. Entonces, eso también puede producir reacciones psicóticas en sujetos que tengan esa predisposición. Es decir, si un sujeto tiene una predisposición a ser psicótico, no debería tomar nada de esto. ¿Por qué? Porque el cuerpo, como está siempre vigilante, no va a dejar que en la sustancia, en un momento determinado, lo bloquee lo que es la sustancia y no le haga efecto y después la vaya soltando en la medida que el cuerpo necesita, lógicamente, eliminarla. Los efectos psicoactivos, cuando pasa esto, dejan de ocurrir tan 3 o 4 días de uso, ¿no? O sea, los 3 o 4 días suelen no manifestarse. Y, como te he dicho, no suele haber dependencia física de los consumidores de alucinógenos, aunque sí hay tolerancia y dependencia psicológica en consumidores de patrón de consumo alto y continuado. Y luego ninguno de los alucinógenos que hemos hablado presenta evidencias de abstinencia. Es decir, no sería como algo a tener en cuenta, ¿no? Entonces, hoy en día el consumo de estas sustancias ha trascendido la esfera tradicional para filtrarse, ¿no?, en temas modernos y urbanos, ¿vale? El consumo en jóvenes y adolescentes está relacionado con, como sabes, con drogas de síntesis. O sea, los ácidos, los trips, los tripis, los bichos, bueno, le llaman de muchas formas. Son en realidad un argot, ¿no?, de eso. Siendo las más extendidas, sí, el LSD-25, la mescalina y la psilocibina. Son eh, como las que más, aunque parezca mentira, se están trabajando. La forma de consumo normalmente es vía oral, en forma de sellos, cartoncillos o cápsulas. En ocasiones se utilizan setas, plantas, cactus, infusiones, pasteles, cristalitos, otras mezclas gastronómicas. Las principales motivaciones que impulsan que el consumo se repita son las del uso terapéutico a nivel emocional, que es lo que tú me dijiste, que yo ya me contarás, ¿vale? Que no lo sé, en donde el sujeto espera obtener, tras el consumo, bienestar psíquico.
Eso sería como ese tiempo moderno y urbano, ¿no? Que me quedé con lo que me dijiste tú y tengo que verlo, a ver dónde se hace. Luego, por otra parte, se ha encontrado que entre los adultos mayores de 50 años, la principal motivación es la búsqueda de supuestos efectos terapéuticos, como alternativa a la medicina ortodoxa, ¿vale? Buscan algo más. Sin embargo, es verdad que la efectividad pues, no está comprobada científicamente porque científicamente no está contemplado. O sea, no porque no se pueda comprobar, sino porque como la ciencia no lo contempla, pues es difícil comprobarlo científicamente. Sí que es verdad que se han documentado motivaciones de tipo académico, como búsquedas de conocimiento teórico de la sustancia a partir del consumo, ¿vale? A ver qué tipo de beneficio tendría. Entonces, yo me quedaría con 5 formas de utilizar los enteógenos, ¿no? Uno, el curanterismo, ¿vale? Los curanderos, ¿vale? Que son las prácticas de sanación tradicionales y que ahora se les han añadido técnicas y conceptos procedentes de otras culturas. Hay quien lo utiliza en el espiritismo, esoterismo, en el New Age. Yo eso lo tengo en pinzas, ¿vale? Luego está el sincretismo religioso. Esas son las propias eh, religiones que lo utilizan y, bueno, pues está dentro de un apartado suyo. Luego está en la parte de programas de investigación científica, que ya se está haciendo, que se lleva tiempo haciendo, pero que ya se está trabajando más. Luego está el neochamanismo. ¿Sabes? ¿Has oído hablar de eso? Del neochamanismo, ¿vale? Es la búsqueda de nuevos paradigmas religiosos y médicos en que los que nuevos chamanes o hombres o personas de formación occidental pues acomodan el saber indígena a su esquema de saberes. Entonces, bueno, de alguna forma lo mezclan. Y luego la búsqueda de experiencia alucinatoria, en realidad. Sería como las 5 formas nuevas de utilización de los enteógenos. ¿Y cómo estamos ahora en la ciencia? ¿Qué está haciendo la ciencia en todo esto? Pues mira, la ciencia en todo esto hay varios países, incluida España, que, por ejemplo, el MDMA se está tratando para el estrés postraumático, para la ansiedad y la depresión asociadas al cáncer. ¿Vale? Eso ya se está utilizando en España. Quizá una crítica basada solo en cuestiones científicas, no por presiones sociales y políticas, podría permitir el despegue de estas drogas, en realidad. Sobre todo en el campo de la psiquiatría, de la neurociencia, pero, pero hay como muchos miedos, en realidad, ¿no? Para este tipo de sustancias. Entonces, ¿dónde me quedaría yo? Pues que en realidad, un poco al hilo del título, es como que no sé quién encontró antes a Dios, si Dios al hombre o las plantas a Dios, pero me quedaría con la segunda parte. Me quedaría con que en algún momento de la vida alguno se comió una seta, un hongo, ¿vale? Y empezó a ver cosas que no estaban aquí en la Tierra. Siendo verdad o no verdad, no me voy a meter en eso, pero sí que es verdad que si ves a la historia y la historia de las drogas que hemos hablado, te das cuenta que todas, 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 hasta un tiempo, eran la búsqueda del cosmos, de lo que no se veía. Luego ya el hombre las manipuló, hace como en todas las cosas, las manipuló y ya se tergiversó. Pero se sigue manteniendo, se sigue manteniendo. O sea, pasó de buscar a Dios allá dentro de las comunidades indígenas a que el chamán buscaba lo mejor para su comunidad y ya fuera de allí el hombre tradicional pues la ha buscado para su propio beneficio, para inventarse cosas y poco más en realidad, ¿vale? Sería eso. Y a nivel de neurociencia, pues, ¿cuál es el punto de apoyo? Que es que, pues, en verdad se tarda mucho tiempo en validar un medicamento y validar este tipo de cosas cuesta mucho. Entonces, con el tiempo llegará, con el tiempo llegará. Es decir, hoy en día en la unidad del dolor, por ejemplo, con el Sativex se está llegando, me pasa que, para que te hagas una idea, el coste del Sativex son unos 400, 500 euros, aunque paguen menos la persona que va a sacarlo en la farmacia. Es un coste muy elevado cuando ya existen asociaciones en cada provincia con médicos que recetan el cannabis con unas dosis adecuadas, pues de 1,1, 2,1, 3,1, para gestionar el dolor, ¿no? Entonces yo creo que
que hay que tener en cuenta ese tipo de cosas. Y luego que la gente no pruebe estas cosas como algo tan básico. Estos son muy poderosas en realidad. Y son plantas que se venden me voy a hacer un retiro de ayahuasca. Yo he visto gente que se ha quedado en un retiro de ayahuasca pues más de 2 o 3 días, de verdad, amigas nuestras. Por ejemplo, pues yo recuerdo una compañera que estaba en un máster conmigo de psicología y se fue con bueno, ayahuasca internacional, que es una de las que hay en España fuertes y cogió la pobre un estado psicótico y realmente estuvo más de 2 o 3 días que tuvo que tener una atención directa porque se quedó. No sabía salir con un miedo terrible, no sabía qué hacer, lo dejó absolutamente todo. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no hay que fiarse de cualquier persona que no tenga el conocimiento adecuado que te acompañe, porque os aseguro que es muy complicado. Cuando alguien entra en trance, mira, yo la última sesión que he tenido para la psilocibina, ¿vale? Ha sido además esta mañana, con una persona que ha estado como 3 o 4 horas, no ha tenido ninguna visión, mínima, 4. Pero en las pequeñas visiones que ha tenido, hemos estado después 1 hora diciendo, dime qué has visto. Y ahí en esa visión hemos ido trenzando, trenzando, trenzando y hemos sacado el hilo realmente de cuál es su situación. Claro, eso solamente lo puede hacer gente que está muy experimentada. No hablo de médicos, hablo de gente experimentada, gente que sepa de lo que estamos hablando. O sea, y también tener en cuenta que las plantas no siempre te van a llevar a un estado alterado de conciencia. Tú puedes estar en un sueño tranquilo y esas pequeñas imágenes que te van saliendo, si las trenzas bien, te va a dar la solución. Las plantas no son psicodélicas. Las plantas maestras se llaman maestras precisamente por eso. Te puedo contar, yo con la psilocibina, con un señor ya mayor, con unos 60 y pico años, 5 o 6 sesiones, tenía un proceso interno que no resolvía y a la sexta sesión, no sé, de repente se queda así, dice, tengo un dolor aquí, se va al baño, está ahí un rato, vuelve y me dice, ¿sabes qué? Yo sabía que el problema era que tenía que volver con su mujer, la había dejado hace 7 años, ¿eh? Y me dice que yo lo único que quiero es volver con mi mujer. No había entrado en esas 6 sesiones de 3 horas, ¿eh? Tumbado en estado alterado de conciencia. Pero en un momento dado, la planta hizo ¡pap! Y le despertó. Ese es el punto. Entonces, no hay que buscar, o sea, las plantas son para lo que son. Una cosa es si quieres alucinar, pero eso ya es algo concreto. Unas risas, te tomas unas setas y ya está. Pero cuando hablamos de plantas que trabajan a nivel neurológico, hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado porque nos vamos a poner en un problema real y vamos a tener un problema de verdad. O sea, y la gente no se da cuenta de eso. Pero mucha gente conocerá cuánta gente le ha dado un mal viaje tomando cuál tipo de drogas de estas que hay ahora, tipo cristal y todo esto. O sea, eso pasa. Entonces, bueno, esa sería como la historia que yo quería dejar ahí, decir, que hay que tener claro que todo esto empezó buscando a Dios, que se quedó residente en alguien que se preocupaba por los demás, que esto está hecho para preocuparse por los demás y que no está hecho para divertirse en realidad. Y así sería lo que yo pondría. No sé si tienes alguna pregunta, Luis. No, yo te quería comentar, cuando estabas hablando, por ejemplo, de la ayahuasca, de casos que yo también he estado viendo, cuando tú tienes vamos a decir, esa mucosa, esa inflamación, bueno, deja de ser una inflamación, o echas por arriba o echas por abajo, es decir, o tienes Sí. sueltas por abajo o sueltas por arriba, pero cuando tú estás, vamos a decir, centrado y limpio, no sueltas. Nada, O sea, nada, no sueltas nada. O sea, nada. depende la persona. Sí, Claro, sí. tú ves te vas a un retiro de ayahuasca y hay 30 y los 30 sacan por arriba o por abajo, Bueno, es o por uno terrible. o por el otro. Pero uno que viene y dice, no, yo ya he hecho 8, por ejemplo, ¿no? A este no lo Sí, verán vomitar nunca. Ya ha hecho un claro, proceso primero de desinflamación y luego al claro. final ya siempre hay preguntas y siempre te contestan, pero para entrar en algo más profundo, cuando ya han ido 2 o 3 veces, por eso mucha gente repite muchas veces, porque primero desinflaman Claro. y luego ya entran más en procesos quizás que te meten más en el tema, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es lo que yo he podido observar de este tipo de cosas. Claro, claro. Por eso, cuando se habla de somatizar las emociones, es eso en realidad. El soma, que hemos hablado antes, es eso en realidad.
Sí, Luego sí. hay que decir que en la Iglesia Católica Apostólica Romana los arzobispos toman la manita muscaria desde hace unos cuantos siglos, por decirlo, desde el principio. Claro, Claro. habría que preguntarse por qué ellos toman la manita muscaria, ¿no? A ver, y siempre hablan de la conexión con la pineal y para buscar información de su Dios, por llamarlo de alguna manera, pero ellos no entienden Dios como el Dios que entendemos nosotros, porque ellos luego, al fin y al cabo, lo que están hablando son con entidades, no están hablando con Dios, que eso no te lo explican, que ellos tienen otras divinidades que no te la cuentan. Entonces van a buscar para poder conectar con esas divinidades, que ya me parece bastante raro lo que hacen, con lo cual ni es Cristo ni para mí son satánicos. Quiero decir que lo que hacen no es de una iglesia que dice hacer una cosa que luego hace lo contrario. Eso es Yo, mi observación. claro, si estamos hablando de cada droga de estas en cada persona actúa de forma diferente, imagínate juntar a gente diferente utilizando la misma droga y ponerse de acuerdo. Imagínate que en una sesión todos tomamos la manita muscaria, ¿vale? Y nos tenemos que poner de acuerdo. ¿En qué me pongo de acuerdo? Es que la manita mujería, el potencial que tiene, por regla general, es mandarte al bajo astral súper rápido. Absolutamente. Te hace así, ¡pum!, para abajo y entras en la mierda. ¿Y ahora cómo sales? Contactas con lo peor de lo peor y ahí empieza tu locura. Es que es la que Pues yo no tomaría para eso los en mi colores. vida. Claro, pero fíjate, habiendo cómo hay plantas, o sea, fíjate lo que acabas de decir, habiendo cómo hay plantas que realmente pueden hacerte un trabajo bueno, de verdad, ¿por qué te quedas ahí cuando hay otras que son muy buenas para eso? Pero muy buenas, o sea, y se utilizan. Entonces, pero sí, se ha quedado, pero además, ojo, y se ha quedado en la iconografía infantil, ¿eh? Que es más grave. Claro, tú te vas a los cuentos de los niños y ves la manita muscaria, las setas en todos los cuentos. ¿Sí? No, no, es que estaba leyendo un comentario. Estaba Sí. leyendo varios comentarios y me he quedado ahí. Bueno, Eh, ¿alguno que hay que contestar o no? sí, porque este sí que puede ayudar. ¿Qué podría ayudar a una persona que tenga problemas de adicción a drogas? Yo para eso he utilizado, realmente para mí el que mejor resultado da sería la psilocibina. Porque es como, la psilocibina es como muy neutra, no entras en psicodelia y vas trabajando a la persona muy tranquilamente. La psilocibina, pero a través de la trufa, no de la seta. No, la psilocibina se puede utilizar en seta, hacia arriba, o en trufa hacia abajo. Cuando trabajas hacia abajo, trabajas para ti. Entonces había que utilizarlo con la trufa de psilocibina. Que esa es la que yo no he probado nunca. Lo que pasa es Ya que no sabes. tengo nada ahora para trabajarla. Lo haría simplemente por gusto, para ver qué pasa. Claro, claro. Tiempo al tiempo, lo Tiempo al sabes. tiempo, esa la tengo que catar algún día. Lo que pasa es que yo hace ya años que no cato nada de estas cosas. Yo hace muchos años ya que dije hasta aquí he llegado. Solamente, mira, te voy a decir una cosa. Los efectos secundarios, lo que le llamamos la vagotonía o el Sí, estrés de los 3 días después, porque a mí me entraba mala hostia, no volví a sí, tomar nunca más, ¿eh? O sea, es decir, hay ciertas sustancias que te crean al cabo de unos días una mala hostia increíble. Dije yo, no puede ser que aquí esté bien, tenga un cambio súper guay y a los 3 días me habla alguien y le claro. digo, ¿qué? ¿Sabes? No, eso no puede ser. Tienen Eso es unos así. efectos secundarios terroríficos, alguna de ellas. Claro, en el momento que tú trabajas y sabes que tienes ahí algo que resolver, pues la mente entra ahí en un proceso de decir, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y Claro. ahora qué? Como has comentado tú antes, por ejemplo, los bonjis o las setas mexicanas, pues estas para un momento lúdico de estar Ya en un está. Montserrat, en el campo bueno, tener ciertas percepciones, están muy bien, pero son lights. O sea, te las tomas, tardan un buen rato en subir, pero cuando suben estás 1 hora y pico y se quitan. Y ya Y está. ya está. ¿No? Ya Y está. no tienes ningún sufrimiento de nada, no tienes esos efectos secundarios. Lo de la Mira, adicción solo lo hacen las químicas, realmente. mira, Las sustancias yo, químicas. yo, yo te digo, por ejemplo, sabes que te conté que nosotros se nos falleció un nene con un mes, ¿vale? Y aquello no acababa de resolver. Entonces, con un buen amigo le dije, necesito que me guíes, ¿no? Me tomé 5 gramos de psilocibina. Me apareció el bebé aquí, o sea, me apareció toda la emoción que tenía unos reflujos y me apareció aquí. Lo pasé, o sea, me estiraba, me hacía, qué desastre. Y mira que he probado cosas, pero, uf, ¿sabes? O sea,
y porque el acompañante sabía cómo hacerlo. Pero tú te metes en procesos de esos y, Sí, ¿sabes? sí. Y más con un bloqueo a ese nivel que a lo mejor te piensas que tú eres el culpable y eres la última mierda del mundo. Ahora a ver cómo sales. No, no sales, no sales. Pero lo bueno, fíjate que lo puedes ver. O sea, si eres como, dices, pues es verdad, eso está ahí, claro, ahora entiendo. Y no quiere decir que lo sanes, pero sabes que lo tienes y sabes por qué lo tienes. Entonces ya identificas el por qué lo tienes. Porque si yo, imagínate que estoy con la vesícula biliar, que no puedo comer bien, que me estoy cuidando mucho, que no sé qué me pasa, y en realidad resulta que tiene que ver con un proceso emocional que me he quedado, pues digo, vale, ya sé cómo trabajarlo, ya tengo una vía de trabajarlo. Entonces, ya no es solo que me pueda curar, sino que pueda mostrar que para eso está bien, Y ¿sabes? luego hay otra cosa que también hay que puntualizar. La gente, tú le dices de estos temas y me dicen, uy, tengo miedo, pero quiero probarlas. Si tienes miedo, no puedes probar nada. No, Nada, nada. absolutamente nada. A mí cuando una persona me dice, uy, es que eso a mí me da yuyu, me da miedo, no lo hagas. No lo hagas. Es lo peor que puedes hacer. Porque va a aparecer el miedo. Exactamente. No El estás miedo, preparado. ese miedo que tú no sabes por qué tienes miedo, va a aparecer cuando tomes una sesión de eso. Eso es así. Claro, es como, por ejemplo, la gente que empieza ahora con el hermetismo y, por ejemplo, se ponen a estudiar la cábala y te dicen, hasta que no tienes 40 años, no puedes empezar con cábala. Y dices, joder, ¿y por qué no con 20? Porque tu mente no está preparada. Pues esto es Claro. lo mismo. Esto es lo mismo. Si tú no estás preparado, no puedes meterte en estos temas. No, para Y menos nada. lúdicos. Y menos porque tu amigo lo toma, tú lo tienes que tomar. Pues yo tengo aquí Claro. amigos. Nos vamos a hacer una toma de ayahuasca, nos vamos a tomar el sapo. Y tú dices, ¿qué? Digo, yo me quedo en mi casa. No tengo ganas de cagarrina, no tengo ganas de que me quemen para meterme el antídoto del sapo el otro, el que te Tú sube. fíjate, tú fíjate que la mayoría de personas que lo han probado luego dejan de tomarlo Sí, enseguida, ¿eh? sí. Yo creo que lo pruebas, dices, vale, está bien, pero hasta aquí he llegado. Creo que hay cosas mejores. Es Como decir, el día a día. hago respiración holotrópica, tambores, respiraciones, meditaciones y llegas igual o mejor y sin mierda. Exacto, Sí, sin mierda me exacto. refiero a que no te vomites encima y no te cagas encima. Eso es a lo que Sí. me refiero. Sí, 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 sí. Eso sí, eso sí. Mi mujer dice que en un caso muy excepcional y que estuviera muy mal, entonces lo haría. Pero en un caso muy excepcional. Claro, aquí te hacen una pregunta, pero bueno. Dime. Dice, si los sueños lúcidos y viajes astrales es muy común, ¿en alguien le vendría bien implementar alguna planta? No, no, lo que le viene bien sería identificar esos sueños que le están diciendo, que está haciendo. Tendría que tener la información sobre eso, que alguien le diera la información sobre eso. Pero ¿para qué implementar? Si, no, si me está haciendo esa pregunta es porque no entiende lo que está teniendo. Es decir, si yo tengo un sueño o viajes astrales y me está dando toda la información, ¿para qué ir a más? Es que, bueno, yo puedo explicar un caso. Si tú te tomas el MDDA, que es químico, y la Sí. gente, me tomo una pastilla, me tomo 8. Hay un Mm, momento que depende de lo que tú te metes en el cuerpo, no te da más morado, no te da más nada. Lo alargas en el tiempo, incluso lo sí, perjudicas porque te puede atacar órganos sí, por extenderlo en el tiempo. Entonces, cada, vamos a decir, sustancia tiene vamos a decir, un gramaje determinado. Si lo pasas, mm, lo extiendes en el tiempo, no te da más. Entonces, si claro, tú naturalmente tienes sueños lúcidos porque eres un psíquico, el hecho de que te tomes algo probablemente te meta en el bajo astral y te joda. totalmente, Que es totalmente. es lo más normal que le pasa a la gente, por experiencia Sí, sí, también sí. vista. Así es, así es. Estaba aquí leyendo lo que va entrando. Mm. Bueno, Bueno, oímos ahora más, la gente es lógico que pregunte más. Es que sí, esto no se puede. Oye, por cierto, en la primera sesión que hablamos, ¿te acuerdas de todos los consumos de opiáceos y todo? Está en la televisión a todo tren, ¿eh? Ayer vi un reportaje en la uno diciendo eso. Y qué fuerte lo que me dijo, lo que oí. La enfermera decía que es que la gente consume opiáceos porque se lo piden los médicos. Digo, y nosotros no tenemos la capacidad de decir que no. ¿Es algo? Y de verdad. sí, es como en España hace años atrás lo que te daban era algo que te dormía
y en Estados Unidos lo que te daban era algo que te activaba, ¿no? Sí, Era contradictorio, ¿no? Aquí te duermen a la gente y ahí te los ponen a tope para que sí, venga, viva la fiesta, así ¿no? es, así es. Allí eran anfetaminas y aquí opiáceos. Venga, Exactamente. alegría. Y yo decía, bueno, yo creo que en América se lo pasan mejor, porque si les dan... por lo menos hacen más cosas. Qué tema. No, pero hoy en día, ¿qué pasa? Que tú ves a cualquiera persona que ya pasa cierta edad y ¿cuántas pastillas te dan? 8, 15, unas para dormir, otras para despertarme, otras para esto, otras para aquello, y ya drogadicción de por vida, ¿no? O sea, ya tienes esa drogadicción Así de es. por vida y te quedas mirando y dices, ¿sabes que existen ciertas terapias que te pueden ayudar a bajar toda esa ingesta de esta porquería que te meten? Entonces, claro, volvemos, ya sé que tú eres doctor, pero volvemos a los típicos doctores clásicos que son Sí, sí. dispensadores de pastillas. Sí, se miran lo que dice el ordenador y ahí se acaba el tema. Ni siquiera lo experimentan, ni siquiera lo viven, ni siquiera saben de qué va el tema, ¿no? Y dices, tío, no Sí, lo entiendo. Pero bueno, esta es la así es. sociedad en la que vivimos. La culpa la tenemos los seres humanos por no rebelarnos. Porque al final ese hace lo que le dicen. Ah, que tienes que hacer esto y tanto. Y si no, fuera, te va fuera. Sí, Es lo que hay. Si no, pues es te lo va que- fuera y entra así otro por estamos. ti. Están Así en un estamos. punto pam. Bueno, la gente, para que no lo sepa, que a nivel de doctor, ¿qué es lo que tienes? Neurofisiología es la parte de la cabeza y la parte del cuerpo. O sea, es la unión Mm. es como de alguna forma desde la parte neurológica puedes estudiar cualquier tipo de afección a nivel fisiológico. Pero también se puede decir que también puede ser médico de cabecera, quiero decir, también entra lo básico, o solamente es Bueno, especialización. bueno, hay una parte básica, pero prefiero la especialización, porque lo Ujú. otro es como muy difuso en realidad. Hoy en día es bastante, pero bueno, me quedo ahí. Yo creo que la neurofisiología te permite llegar a muchas cosas, es decir, igual desde un resfriado hasta una depresión. O sea, en realidad Claro, no, pero aquí está hablamos de la parte bastante. médica, pero la parte terapéutica tiene de todo también. Bueno, ahí ya sabes que la parte neurológica la tengo bastante trabajada y la otra, pues bueno, está implícita. Pero bueno, sí, sí, está bien. La verdad que es... Y luego, pues bueno, la ventaja de utilizar sistemas que te lo pueden de alguna forma chivar es mucho más sencillo, porque eres más objetivo. O sea, la idea no es dar un diagnóstico subjetivo en base a lo que tú crees, sino un poco en base a los sistemas que tienes, ¿no? Entonces, bueno, quizás me quedaría con esa posibilidad, ¿no? De tener sistemas que me permiten chivar mucha información antes de dar un diagnóstico. Pues yo siempre os digo, para venderos, ¿qué queréis decir? ¿Queréis que os contacten? ¿Tenéis alguna actividad, alguna página web, algo que quieras decir? Pues nada, que sigamos aquí viéndonos y ya, y nada más todavía. Y, Porque sabes que tengo y- los niños pequeños, no tengo mucho tiempo, tengo los clientes ahí, no tengo mucho más. bueno, sí que es verdad Así que pasa que consulta. Eso sí, podéis contactarlo para sí, si hace tenéis. consulta en Valencia y en Castellón. Está, la web se llama quantumtechbioker.com. La próxima vez lo digo, si quieres. Vale. Pero no, Pero bueno, nosotros venimos aquí a divertirnos, dilo claro. exactamente, exactamente. Yo en mi caso Bueno, no para promocionar, pero en mi caso para informar, que creo que hoy en día una de las cosas más importantes que necesita la gente es estar bien informada. sí, a eso me refería con divertirnos, hacer algo que nos gusta. O sea, Claro, ponerle pasión a tu trabajo. Bueno, la sí, gente que se dice divertirse se han ido de fiesta, no, hombre, no. no, Estamos estamos en dando serio. conciencia al planeta. Así es. Bueno, pues Bueno, no pues te nada, vayas, José, que quiero hablar un momento contigo, pero sí vamos a vale, despedirnos ya de la gente. ¿Qué querías venga. decir para cerrar? Nada, que un placer estar siempre con vosotros y contigo en particular, ¿no? Pero con vosotros porque sois de lo más, ¿sabes? Cuando trabajas con gente limpia, ¿no? Que es verdad, que saca de corazón, nos podemos equivocar todos, ¿eh? Sí, Pero sí. cuando lo saca desde el corazón creo que es lo más bonito y por eso es un placer estar aquí. O sea que gracias a vosotros y de luego a la gente que os ve, ¿no? También te permite a ti crear sobre algo que estás haciendo, ¿no? O sea que, porque esto se hubiera quedado en el tintero en ningún sitio si no tuviéramos la oportunidad de tener la posibilidad de expandirlo, ¿no? O sea que gracias a todos. Pues muchas gracias, José. Aquí estamos para lo que necesites. Y a la gente, para mí empieza el fin de semana, podéis seguir con el resto del equipo. Creo que a las 10 empieza
pues Carlos Senra ahora con Jaime Garrido, y el fin de semana, pues bueno, está Xavi y también está el otro compañero Carlos, y tenéis programación, pero conmigo me veréis el lunes. Lo que siempre os digo, suban el sistema inmune, lo más importante en los días de hoy, sean libres pensadores para que nadie os manipule, lo que no se entienda se pone en cuarentena y los vídeos hay que verlos varias veces para comprender si estás empezando. Si ya eres avanzado, pues ya una vez que lo escuches más que suficiente. Pero es importante que todo el contenido que se da en la caja de Pandora, cuando alguien empieza, tiene que ver del mismo autor diferentes vídeos para entender la comprensión de lo que se está dando. Pues muchas gracias a todos y nos vemos. Hasta luego, José. Pero, gracias, hasta luego.